Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapalofú y Librería La Bullanga. De pronto callaron las voces, el viento nos dejaba sordos, el mar se detuvo de pronto, la ola cubrió el horizonte. Un caballo cruzó al galope, el doble fondo de tus ojos, los días se hicieron más cortos, la vida transcurrió de noche. Sería imposible repetirla, esa temporada en el invierno, premonitoria de desastres. Pero fue vida, todo es vida, amor, ciertos días inciertos, distancia eterna de este viaje. Gestos Erróneos. El cabello tomado con hebillas y tu corazón, pequeña luz en mi cuaderno. Ay, guacho, cómo tira este corazón. Me gustan los perros. La página en blanco es un desierto ardiente y peligroso. ¿Cómo soportan la vida? Lo siento, madre. Me confundí y me compliqué. Pienso que las cucharas quizás se hicieron reme. Erróneos. Gestos Erróneos. Y les damos la bienvenida a este capítulo número 103 de Gestos Erróneos, acá por Radio Magma, la 92.1 en Tandil, por www.radiomagma.com.ar. Quizás también nos estén escuchando en diferido por Spotify, pero también hoy, por ser una ocasión especial, nos están escuchando y viendo por YouTube, así que están viendo nuestras caras. Estamos tratando de no hacernos mucho cargo de que nos están mirando, pero bueno, lo sobrellevaremos de la mejor manera. Antes de seguir haciendo divagues sobre que nos vean y nos escuchen, voy a presentar a quienes llevan adelante este programa en la operación técnica y selección musical de este hermoso programa, el querido Gabriel César. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Ahí estuvo su característico gesto silencioso, que ahora se puede ver la reacción que tuvimos. Varios gestos. Sí, varios, sí, tiró bastante. Hoy bueno, y antes de seguir debatiendo también sobre eso, voy a presentar a quien conduce este programa conmigo. Hoy a mi izquierda, el querido Facundo Di Paola. Hola, Dipa, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos, todas, todes, en la ciudad de Tandil, en Argentina, en Uruguay, en Latinoamérica. Me gusta en Uruguay. Sí, porque justo me estaba mandando mensajes de Uruguay alguien que estaba a punto de escuchar el programa y sintonizando YouTube. En este caso no sintonizaba nada, podía YouTube. ¿Cómo estás, Palito? ¿Bien? Bien, la verdad que muy bien. ¿Cómo te sentís con que nos vean hoy? No, me encanta. Yo me llevo muy bien con las cámaras, ahí charlamos, bueno, todo así. Mirá cómo miro ahí a la cámara, estamos ahí. Me gusta también porque la gente está viendo lo que siempre nombramos, que es estos hermosos árboles que tenemos en nuestra calle Irigoyen, en la ciudad de Tandil, y eso también me agrada. Igual no creo que se vea mucho porque está medio oscuro de atrás, ¿no? No, y pasan autos, se ve por lo menos que pasan autos. Sí. Para que vean que no mentimos. Exacto, y que no siempre nos sentamos como estamos sentados hoy es solo por las cámaras. Si no estaríamos sentados de otra manera. Bueno, Dipa, te voy a hacer la pregunta clásica de este programa, ya que es ¿qué leíste y por qué para abrir este capítulo? Bueno, leí un poema de Mario Trejo, un poeta, voy a decir argentino, porque algunos dicen que es de Buenos Aires, otros dicen que es de La Plata. Y él siempre decía que era de Tierra del Fuego, de la Patagonia, de Bariloche. Me gusta porque dijiste, voy a decir que es argentino, está nombrando todas las ciudades de Argentina. Exacto. ¿Por qué es argentino? Claro, bien. Es argentino, pero no se sabe muy bien la nacionalidad porque él jugaba un poco con eso. Entiendo. No se sabe su nacionalidad exacta, en qué provincia, en qué ciudad, porque él jugaba un poco con eso, porque decía, las tonterías de fechas de nacimiento y lugares de nacimiento son para los biógrafos y a mí eso no me interesa. Soy del sur, terminaba diciendo, y bueno, bien. Era eso, soy del sur. El sur puede ser toda la Argentina, el sur latinoamericano, un montón de cosas es el sur, así que, bueno, hermoso, eso ya me gusta. Y lo traje porque hay algo de este largo invierno. Justo estábamos ahí haciendo una humorada sobre casi que no se siente el invierno, decíamos como, ay, lo bien que estamos, qué sé yo. No, y la verdad que a veces se siente mucho el invierno, este largo invierno en el que estamos transitando.
Y a su vez también esa reivindicación final de, bueno, estamos transitando un largo invierno, pasaron un montón de cosas, siguen pasando un montón de cosas, no dejan de pasar cosas por cuestiones sociopolíticas, que para nosotros en Argentina son muy claras y muy visibles, para otros no, porque también hay acá en Argentina que no. Pero bueno, también no deja de ser parte de la vida, ¿no? Que muchas veces pasan un montón de cosas que no nos agradan, pero bueno, esa vida, esa reivindicación de la vida, me parece que también es necesaria en estos momentos, decir, bueno, reivindiquemos la vida y salgamos con esa vida a hacer lo que consideremos necesario para vivir un poco mejor y nada. En una comunidad mejor o como pensamos que sería mejor, o hagamos la revolución, eso es lo que quiero decir, la puta madre. ¿Y por qué no lo decís directamente? No sé, ¿Por qué no lo decís directamente? Porque no sé tampoco cómo se hace, entonces me parece que ahí es donde tenemos que encontrar el punto de unión para encontrarnos un poco, para charlar un poco, para debatir más, porque la vida es eso, es charlar, es debatir, y bueno, por suerte hoy tenemos un espacio de charla en este programa que me parece que también reivindico como parte de esa vida, ¿no? Sí, sí, para mí también esto de cómo nos lleva a encerrarnos y a encontrarnos por ahí en lugares más cerraditos, que eso también implica o condiciona las discusiones, cómo discutimos, de qué manera. También me parece que hay algo ahí para discutir con respecto a cómo habitamos los inviernos, ¿no? Que, digo, esto de que todo siga produciendo como si no haga este frío, digo, ¿por qué siempre las comunidades se refugiaron, se escondieron, se cuidaron durante el invierno y nosotros seguimos en la vorágine de la producción, de la superproducción, sin importar eso, digamos? Todos a las 7 de la mañana, las niñeces en la escuela a las 7, o en la jardina a las 7 de la mañana. La oscuridad total. Digo, y el frío. Y ahí qué pasó, ¿no? Como qué cosas tenemos que discutir. Dentro de todas las cosas que tenemos que discutir. Está para largo. Está potente el invierno. Un programa de 3 horas, me parece que necesitamos hacer. No, así que vamos a tener que ir redondeando este bloque porque no podemos hacer un programa de 3 horas. Dale. Bueno, gracias, Dipa, por traer ese poema. ¿Puede ser un poeta invitado en algún momento? Sí, claro. Claro, me encanta. También hay que... Se suma cada vez más gente a la lista. Sí. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario sobre el invierno, sobre cómo hacer la revolución, sobre... O las revoluciones, porque también es como como no sabemos muy bien cómo se hace hoy. No hay una sola, son varias. Hay que buscarlas. Así que si alguien quiere decir algo, nos puede mandar un mensaje a nuestro Instagram, que es Gestos Erróneos. Ahí pueden encontrar un link en la biografía que lo lleva un cafecito, si alguien quiere hacer un aporte económico para este programa. También nos pueden escribir al chat de YouTube, dejarnos un mensajito ahí. Nos pueden escribir a nuestros teléfonos personales, si nos conocen, si lo tienen, si por alguna razón alguna vez les dimos nuestro contacto. Sí. Y si no, también otra manera de comunicarse con este programa es enviando una carta. Exactamente, una carta. Les pedimos que nos envíen una carta. Es sentarse en un papel también pueden sentarse en un papel, pero puede sentarse, tener un papel por delante y pasar el invierno de esa manera, meses escribiendo una carta para que disfruten de lo que nos puede dejar ese contacto con la escritura y con nosotros mismos y esa sensibilidad que nos produce volver a escribir como escribíamos antes, con una virome y con un papel delante. Qué loco fue verte hacer esto, pero sin mirarme a mí, mirando una cámara. Si alguien quiere hacer todo eso que acaba de decir el querido Dipa, escriben esa carta, la ponen en un sobre, la mandan a Irigoyen 882, a Radio Magma, para el programa Radial Gestos Erróneos. El código postal de Tandil es 7000. Esperaremos esas cartas. Gestos Erróneos. El cable destrozado de los auriculares que reproduce entrecortado un bolero triste. No eran el campo, estos campos hace mucho, mucho tiempo. A estos campos lo llamaban en los libros el desierto. Antes de inventar fronteras, y un invento es un invento, provincia de Buenos Aires, quién sabe cómo te vieron, pampa, cañadón, llanura, horizonte bajo y cielo. Entre lagunas y arroyos, venados, choiques, chulengos, las yeguadas disparando, chajaces, nutrias y teros, barro y paja, querandíes y también toldos de cuero. ¿Quién sujeta el galopear del chasqui del cancionero?
orejanas las vihuelas como orejanos los versos, mestizas las voces nuestras. Sirva otra vuelta, pulpero, la cifra hermanando en coplas orejanos sentimientos, cementan tus rastrilladas cada vez que hay un resuello. En las yerras, los corrales, en el trueque y el comercio, cuando hay un alto en la huella, cuando se borra el silencio, en contrapuntos que nacen en los primeros gauderios, cueriadas y vaquerías, estacas y saladeros, entreverando saberes en los muelles de los puertos, durmiendo sobre el recado el relato de un abuelo o la voz de una mujer en la soledad del puesto, la rima de un payador y San Martín con su ejército soñando la libertad del continente moreno, copla que cantó una abuela a la rueda de sus nietos, el adiós al virreinato lo anunciaron nuestros versos. La independencia se canta en el fogón del herrero, lo repiten las memorias que galopan en el tiempo. Santos Vega en las madrinas hace sonar su cencerro. A la final, es el diablo en esta historia el que ha muerto. La huella se va y la huella, el estilo en sus silencios, nace de los yarabíes. ¡Qué desierto! Este desierto del Malambo y la mazurca del cielito de estos cielos. Después, el primer exilio, la frontera, cruz y fierro, el poncho pampa y el lonco que suma un canto secreto que tal vez, quién sabe, no se llamó loncomeo. ¡Qué mal tocan la guitarra!, escribió algún europeo. ¡Qué monótono es el canto!, suele insistir un viajero. ¿Quién sabe cómo es la oreja que nos escucha de lejos? O en cada pueblo no anida el canto que canta el pueblo, porque mal o bien lo cantan en la lengua que habla el viento. Polvareda de las tropas que llegan a mataderos, enancan en las milongas el tamboril de los negros, mestizando sus raíces en un continuo entrevero. Galopa de siglo a siglo. ¿Es tradición o es progreso? El picadero del circo pone a Moreira su acento y luego la radio trae al pueblo el habla del pueblo y el relato oral se queda hermanando bairoletos. Al radioteatro llega la ternura, el drama, el beso. Nos peleamos entre hermanos a pesar de Martín Fierro. El payador perseguido denuncia que esos consejos el poder no los acata y recita el canto nuestro. Reclama la dignidad del obrero. Guarda, vienen los de afuera alambrando los desiertos. Europa suma lo suyo exportando sus labriegos, mestizando lo mestizo, suma idiomas e instrumentos. Las rancheras y los valses, triunfos, gatos, zapateos, la milonga, compadrita, la paridad de estos tiempos y el aporte contundente de los viejos ritmos negros. Aparecen los reclamos sobre antiguos bordoneos, se cuentan los sucedidos en acordes milongueros, los problemas cotidianos, violencias o desempleos, las décimas payadoras suman en el canto alterno lo que la calle no calle, de lo que el rap se hará eco. Van y vuelven los caminos en cruces como un encuentro. Siempre el andar opinando y el cantar con fundamento. Entra la voz feminista, la perspectiva de género, la migración en las crisis y la inmigración de adentro. El pago, el pago se hizo barriada, casillas, departamentos. Al iniciar un preludio como al recitar un verso, payador en las milongas y el octosílabo acento contemporáneo que hermana la vida en todos los tiempos. ¿Qué frontera te sujeta, chasqui de este cancionero? Provincia de Buenos Aires, las gurizadas de nuevo saben que nació orejana la tropilla de tu acervo. La polvareda de aquella huellita del tranco lento vuela en las redes sociales, sucursales de los vientos, aunando todas las voces, aunando los fundamentos, como el horizonte aúna estas pampas con su cielo. Vos vas. Ahora bueno, perfecto. Acordate que nos ven ahora, si yo te señalo. Muy bien. Muy bien. Bueno, y acabamos de escuchar un poema maravilloso. A mí me resultó maravilloso y ya quiero hacer preguntas sobre eso. Pero acabamos de escuchar la voz de Pablo Solo Díaz. Estamos muy, muy felices de que estés acá con nosotros. Bienvenido, Pablo, a Gestos Erróneos. Hola, ¿cómo les va? Bueno, gracias por invitarme. Yo soy el que estoy feliz.
Queremos remarcar también que tomaste la decisión de viajar especialmente para el programa, así que eso también lo agradecemos, el gesto de decir, bueno, me vengo hasta Tandil, me acerco acá al programa para charlar un ratito, así que nos alegra mucho eso también. ¿Qué te quedó dando vuelta a vos? No, podemos preguntarle directamente si no la pregunta, que es qué leíste y Sí, por qué. ¿qué leíste y por qué? Vamos con el qué leíste y por qué. Bueno, esto lo habían programado yo para el cierre, pero después me pareció que era algo que tenía que generar un espacio simbólico para galopar. Tengo muchas cosas sobre el invierno que ustedes metaforizaban recién, pero digo, vamos a hablar de lo interesante, lindo, porque tiempos complicados y complejos en estas pampas ha habido muchas, ¿no? ¿Qué le parecería a Pincén que se acabaría el mundo cuando lo sacó Villegas por delante y lo llevaron a Martín García y lo dejaron de a pie? O al Chacho cuando dijo, bueno, ¿cómo voy a estar en Chile y de a pie, ¿no? Cuando le devolvió los prisioneros a Sarmiento y Sarmiento no pudo devolver ningún prisionero porque los había degollado a todos y uno daba de civilización y otro de barbarie, según el relato del Facundo de Sarmiento. Entonces digo, bueno, eso. Leí unos versos míos, es un romance. El romance es una viejísima composición española con la que se contaban sucedidos. Acá lo trajo García Lorca en el año 20 con sus títeres. Lo tomó un titiritero fundamental argentino, como fue Villafañe. Y bueno, son muy lindos para contar los romances porque son octosílabos, se pueden recordar, pero tiene solamente una rima asonante en nada más que en los versos pares. Entonces suelta, se puede narrar bien en el romance. Bien. No sé, me surgen un millón de preguntas, pero empezaría, recién decías, yo te escuché alguna vez hablar del octosílabo y decir que no sé cómo lo definirías, o también me interesa saber cómo te empezaste a acercar a la escritura en décima, al romance, a la payada, porque también sabemos que sos payador. ¿Cómo fue ese acercamiento y qué encontraste ahí y por qué seguir ahí en ese espacio? Mirá, mis tíos cantaban milongas, cuando se tomaban unos vinos improvisaban un poco. Mi viejo menos, le gustaba más los poetas del arte mayor, leía mucho a los españoles en voz alta, recitaba a mi papá leyendo, pero recitaba muy lindo, pero los poetas españoles, Gabriel Celaya, o Borges también, le encantaba recitar la Fundación Mítica de Buenos Aires, por ejemplo. Pero el golpe de mi vida que me acercó al octosílabo y a esto tiene mucho que ver con Tandil. Porque en el año 72, 73, por ahí, dos personajes de Tandil, Hugo Nario y el famoso gordo Reyes Dávila. Reyes Dávila era uruguayo y vendía libros y editaba. Lo trajeron a Wenceslao Varela, un poeta oriental, un decimista, no payador, pero decimista, extraordinario decimista, y que además era un gaucho, ¿no? Como decía en un programa de ustedes, César González, creo que es, sí. Hay literatura sobre la villa, pero no hay literatura villera, digamos, que escrita por el que está en la villa. Y lo mismo pasa con la gauchesca. Según dice Borges, la gauchesca fue escrita por gente de ciudad. Claro. Y en realidad la gente de ciudad, que conocemos como los autores de la gauchesca, son los que pudieron publicar, los que tenían acceso a la publicación. Pero la gauchesca original es la poesía oral que viene heredada de España, heredada del sur de España, que además trae los ecos de los 800 años de los árabes ahí, y es otra cosa. De hecho, todos los viajeros que en el siglo XVIII y XIX dejaron su constancia de paso por acá, dice que había paisanos que cantaban horrible, según ellos, monótonos, historias larguísimas, y eso fue en toda América, no solamente acá, todas en octosílabos. Claro. Bueno, termino el cuento de por qué conocía esto. A Wenceslao Varela lo trajeron aquí, estuvo diciendo unos versos acá, lo llevaron después a Azul, buscando a ver si con Ascona, que era una firma muy, muy importante en ese momento, muy rica, de venta de haciendas, donde había muchos estancieros gauchos, a ver si conseguían plata, andaban buscando plata para editar este libro. Y después fue a Buenos Aires. Y en Buenos Aires, como ellos andaban también haciendo la gira esta, estaba Geno Díaz, que era muy amigo de mi viejo,
y de mi mamá, fueron todos a mi casa. Yo tenía 13 años. Y cuando comieron, tomaron muchísimo. A Wenceslao, cuando llegó de sombrero aludo, le dijeron dejar el sombrero y el poncho al costado. Y en un momento le pidieron que recitara. Y entonces le pidió a mamá que le trajera el poncho y el sombrero, porque sin poncho y sombrero no recitaba. Y empezó a recitar ese hombre, sin guitarra, sin nada, hablando. Y a mí me empezó a poner, yo no sabía qué era lo que estaba escuchando, pero se me empezó a poner la piel de gallina, se me erizaba la piel. En ese tiempo había un grabador geloso de cinta, no de cassette, los anteriores a los cassettes, de cinta, sí, que estaba ahí, era una cosa, pero bueno, eso andaba todavía y grababa. Ajá. Y yo grabé eso. Mira. Y creo que después también apareció un cassette, que alguien había llevado un cassette ahí. Pero el asunto que yo, además de eso que escuché ahí, lo escuché muchísimas veces. En ese tiempo no había nada para escuchar, o sea, no había discos de Wenceslao Varela, no existían, las radios uruguayas yo no las registraba, Pero bueno, eso fue lo que a mí me movió el piso. Y muy poco después de eso, en el año 74, 75, son los años que viene José Curbelo, el primer payador que yo conocí, y que él tenía 25 años, yo tenía 15. Y yo iba como una mascota ahí, a la radio, a vender libritos en las jineteadas con ellos cuando actuaban. No había todavía cassette, que no podían grabar y vender sus cosas. Y ahí me fui formando. Y eso te iba a preguntar, ¿hay una transmisión del aprendizaje o hay algo también? Yo una vez también te escuché decir, todos te hemos escuchado decir, ¿no? Pero alguna vez te escuché decir que también hay algo que se habla en décima en la provincia de Buenos Aires, digo que hay algo del sonido que está instalado, ¿no? Mirá, el refranero no es en décima, es en octosílabo. En octosílabo, claro, sí. El tema es que es un... Viste que ahora se habla mucho de dispositivo, ¿no? Sí, se dice el dispositivo que sí, trata. sí. Bueno, la décima y el octosílabo es un dispositivo para la memoria, ¿no? Yo juego a veces que es una boleadora, que el verso oral, la estrofa oral, es una boleadora. La boleadora es para detener un caballo, un animal que huye. Y esta décima es una boleadora que es para detener el olvido. Claro. Para retener cosas. En tiempos en que no solamente no había libros, o no había libros menos para las clases populares, pero además no había lectores, porque la mayoría de la gente era analfabeta, claro, sí. Entonces, la décima sale en España, cumple 400 años en estos tiempos, nace en Ronda, llega acá por la iglesia. Los jesuitas la traen, no acá, a toda América, para evangelizar. Les enseñan una décima y con eso... claro. Pero después el pueblo la agarra y el pueblo empieza a escribir en décimas en toda América. En toda América. Después se quedan las zonas rurales, se pierde un poco. Hay una charla muy buena de Jorge Drexler sobre el tema de la décima en las charlas. Y la milonga. Sí, exacto. Y él, curiosamente, siendo uruguayo, la conoce en España por Sabinas, porque él era de la clase alta uruguaya. Es un médico de la clase alta uruguaya y, aunque la décima estaba en todos lados alrededor de él, no la conoció, ¿no? Las clases altas nuestras se forman con la cultura anglosajona, ¿no? Antes con la francesa y en lo económico pero después se formaba, sobre todo con la música. Sí. Bueno, él conoce la décima en España, dice ahí que Y bueno, es una cosa muy curiosa, hasta que en los 90 se empiezan a hacer algunos congresos que se junta gente de todos los pueblos americanos. Todos los payadores que acá en la Argentina, por ejemplo, suponían que existían solamente entre los gauchos, encontraron que los guajiros cubanos improvisaban en décimas, que los venezolanos cantaban en décima, que los chilenos cantaban en décima, y todos en octosílabo, con distintas músicas, pero en décima. Sí. Sí, no, quería preguntarte, en esto de, me acerqué a la décima, a la escritura en esos dispositivos, por decirlo de alguna manera, porque pasó eso, ¿no? Te lo encontraste en ese momento. Pero también hay una elección en el tema que tiene que ver mucho con lo popular, ¿no? Con el trabajador, con el gaucho, el tipo que trabaja en el campo.
Y también, porque conocemos otras partes, también te preocupan otras cuestiones de trabajadores que por ahí no son del campo, pero también te preocupa, digamos, que hay como una solidaridad ahí. ¿Por qué? ¿Por qué te encontraste con eso? ¿Por qué sentís que hay un momento en que decís, che, esto me conmueve y me acerco acá, o me siento identificado y soy parte? No sé. Mirá, en general los payadores y los poetas, había alguien que dijo una vez, que no quiero citarlo, equivocarme, pero dijo, el artista popular trabaja por hambre, ¿no? A veces hambre literal, ¿no? Hambre de ganas de comer, a veces hambre de justicia, a veces hambre de solidaridad, a veces hambre de difusión del conocimiento. Creo, pero me puedo equivocar, que fue un dramaturgo y actor que se llamaba Darío Fo, que casi nadie sabe, pero sacó el premio Nobel. Fue uno de los primeros Nobel así medio disruptivos porque no era un novelista, ¿no? Él trabajaba con la comedia del arte, y yo creo que los payadores siempre trabajaron con la búsqueda de la dignidad del ser humano. Cuando uno dice la gauchesca habla del caballo sí, habla de eso, pero habla como metáfora de eso también. Claro. Porque en ese tiempo no estaba la moto. Wenceslao dice, nunca deberían faltar al hombre trabajador ni un peso en el tirador, ni un pingo para montar. O sea, él lo dice de movida. Y Atahualpa dice, ¿qué puede ofertarle un peón que no sean sus pobrezas? Está hablando de la milonga del peón de campo, y está hablando del poncho y de la madre, pero dice, ¿qué puede ofertarle un peón que no sean sus pobrezas? Y todos, incluso los troveros que ahora inconscientemente o sin saber, los gestos que están repitiendo o los discursos que están repitiendo, que aparecen como derechosos, también están hablando y buscando la dignidad del hombre y buscando del ser humano y de vivir mejor, ¿no? ¿Qué pasa con esto que no se puede vivir así, ¿no? Pero la poesía popular nuestra fue, y toda la poesía popular fue siempre reivindicativa de la dignidad del ser humano, de la persona. Y hay algo también que pienso yo, y también lo hilo un poco que con el poema que leíste, que se une también, vos ahí lo unís con el rap, digamos, ¿no? En un momento, en uno de los versos decís algo de rap. Sí. Hay algo también de lo que de recuperar casi fotográficamente lo que se está viendo y lo que se está viviendo, digamos. Es como hay una recuperación de eso. Bueno, estamos viviendo esto, entonces si está viviendo malaria, se nombra la malaria, digamos, ¿no? No es que... Claro, primero hay una cosa que es la improvisación. Lo que más liga al payador con el rap es la improvisación, el hecho de hacerlo en el momento, ¿no es cierto? El rap es muy ligero, el rap no tiene silencios, pero lo que pasa es que el rap es sumamente urbano y en la ciudad no hay silencio. Claro, entonces en la ciudad vos te tenés que meter golpeando la mesa. En cambio, en el campo, en un fogón, vos podés hacer silencio, vos podés hacer un acorde y parar. Te escuchan. Puede haber un grillo, puede haber un tero, puede ladrar un perro, puede haber un chajá a la noche, no sé, un ganso que vos decís a la miércoles, a ver quién viene, un caballo levanta las orejas, pero hay silencio, hay pausa. El rap tiene todo eso apurado porque tiene que hacerse lugar, como se lo hizo el rock antes. Claro. El rock viene diciendo ta, 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 y si no hay lugar, ya, paren, escuchen esto. Claro. Entonces, pero también es lo mismo que dije antes, el impulso primero es el hacerse escuchar y decir lo que yo tengo que decir. El verso con el que iba a empezar, hablando del octosílabo, lo dejé para el cierre porque, primero tenemos que entender un poquito qué es. El octosílabo es una línea de 8 versos. El Martín Fierro, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, cada verso, o sea, cada línea, son 8 versos. Eso suena al oído. Los refranes, al que nace barrigón es al nudo que lo fajen. Los refranes son todos octosílabos, porque eso es la manera de... Después le agregás 2 versos más y haces la copla. Bueno, Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. O esta guitarra que toco tiene boca y sabe hablar, solo le faltan los ojos para ayudarme a llorar. La mujer que quiere a 2 no es tonta sino advertida.
Si una vela se le apaga, la otra le queda encendida. Es que son populares, son anónimos, vienen de la España del 1900, pero también ya había mujeres empoderadas ahí. Sí. Yendo a eso, digamos, porque digo, en el imaginario, creo, o en el prejuicio que podría, o en el sentido común que podría circular, se considera que una décima o, bueno, la manera en que escribís habla de ciertos temas y que son temas que no son aptos de cuestiones como, no sé, hablar de feminismo, hablar de rap, ¿no? Como que es un imaginario eso. Pero vos en esto lo estás rompiendo ese imaginario. ¿Qué pensás de esa mirada de que se cree que se habla solamente de ciertos temas en lo que haces? O también qué pasa en los lugares donde lo haces, ¿no? Si aparece, che, este vino también, y está diciendo sí. esto. Sí. ¿Se entiende lo que...? Sí, perfectamente entiendo. Me parece que antes de inventar el algoritmo existía el algoritmo. ¿Qué es lo que se difunde y qué es lo que no se difunde? ¿Qué es lo que se muestra y lo que no se muestra? ¿Qué es lo que se cuenta y lo que no se cuenta? Sí. Incluso en las antologías, ¿no es cierto? Yo creo que siempre estuvo la voz femenina. Algunas veces tardó mucho en mencionarse, como por ejemplo Suma Paz cantó muchos años las cosas de Atahualpa y recién a los últimos años de su vida grabó los temas más de ella. La mujer de Atahualpa que hacía la música y dicen que algunas letras también, se llamaba Janet y firmaba como Pablo del Cerro. Pero también estuvo Nelly Omar, ¿no? Y también en toda la cordillera, de un lado y del otro, del lado argentino y Chile, las que cantaron eran las mujeres. Violeta Parra no inventa nada. Y Violeta Parra, su autobiografía la escribe en décimas. Claro. Y el que le dice que escriba su autobiografía en décimas es Nicanor Parra, su hermano, un poeta mucho más moderno que Neruda. Claro. ¿No? Y le dice, escribilo a lo poeta, y el canto a lo poeta en Chile es el canto en décima, el canto popular. Y Violeta dice, para cantar de un improviso hace falta buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo, cual vendaval de granizo han de brotar sus vocablos, que se estremezca hasta el diablo con esas bellas razones como en las conversaciones entre San Pedro y San Pablo. Esa es la primera décima de su autobiografía. Es como que tenés un superpoder, Pablo. No sé si te das cuenta. Es como que tenés un superpoder, porque eso de que, digo, está bien, está preparado para recordarlo, pero ¿cómo lo recordás y lo traes enseguida? Mirá, digo, eso es una red. Te voy a decir una décima políticamente incorrecta, muy difícil, no la digo casi nunca. Y cuando me la dijeron en el 92, un poeta, me la dijeron en Chile en el 92, y me dijo, a mí me dijo el nombre de quien se la dijo, que era un gran y de los más conocidos cantores populares que había en Cuba. No sé si no lo habrá escrito él porque escribía décimas, pero supongo que no. Pero esto te lo voy a decir para que vos te des cuenta cómo una décima pasa la censura, en 10 versos te arma un relato completo que cierra en sí mismo y es un ensayo sobre la historia, por ejemplo. No tienen por qué estar de acuerdo. Esta décima en los 90 se decía en Chile, en Cuba bajo cuerda. Y decía así, un guajiro comunista nacido por Santa Clara daba un ojo de la cara porque se fuera Batista. Al fin llegó la conquista. Se fugó el tirano cruel. Y el mismo guajiro aquel que trabaja como un mulo da los 2 ojos y el culo porque se vaya Fidel. Tomá. Vos podés decir, no estoy de acuerdo, lo que sea, sí, pero mirá lo que es esto. Mirá qué cosas, aparte se lo decían en secreto, de esquina a esquina, para reírse también, para soltar un poquito, claro. ¿No? Porque la verdad que el guajiro se ve que trabajaba más que antes, no sé, algo pasaba. Pero mirá cómo en 10 versos se puede armar una historia y decir, esto pasó, este fue el problema, esto se solucionó y después pasó esto. Total. Zarpado. ¿Querés compartirnos algo más de tu escritura, de tu lectura? No sé si querés leer, si... ¿Leo? ¿Querés que lea o querés que lo hagamos con la guitarra? Lo que vos quieras, Pablo. ¿O improvisamos? O si querés improvisar también. Hay que decir que es un gran improvisador, lo hemos visto en muchos lados. También hay algo ahí del juego con la improvisación que haces, que para mí es súper interesante. Porque no es que, improviso sobre los temas que me interesan, sino que hay algo de la relación con el público que la tenés también muy aceitada, digamos, ¿no?
Sí, la improvisación es un salto al vacío sin red, ¿no? A veces sale, a veces no. Esa es la realidad de la improvisación. A mí me gusta improvisar con palabras que me diga el público. Estoy cerrando sin querer porque recién lo bajé, un coso que es muy útil, que es el afinador. Oh, sí. Qué moderno, Pablo. No, me lo pasó Luis. ¿Querés que te diga un chiquitín en prosa, así después seguimos con los versos? Dale, sí. Este sí lo leo sin guitarra. Dale. Bueno, Croto se llama. De paso, homenajeamos Yo creo que la palabra croto, cuando yo era chico, en el campo no nos dejaban decir croto. Sí, la palabra croto la puso en valor la historia de Beppo Gessi. Ténganlo por seguro. Ahora no es así. Ahora croto tiene un prestigio. Siempre que pudo, ensilló y se fue. Antes que lo pasaran del galpón a las piezas que para los peones había, ensilló y se fue. Lo que daba el tranco del montado y del carguero, hasta que otro temporal lo convidara a buscar techo. Cuando el corazón dolió, buscó amparo, porque el reparo solo no alcanza. Como solía prestarle más atención a la tropilla que al fogón, lo empujaron al camino varias veces, todas ellas con razón. Quedado de ratos, tuvo hijo y los crió. Más de una vez volvió sin querer o queriendo a esas estancias donde sabía que le daban los vicios. A la orilla del río había un rancho que le solían prestar, junto a un muelle. Un año que anduvo de paso por esos andurriales, notó una diferencia. En ese tiempo empezó a andar mucha gente sin trabajo. Salían a juntar basura, a pescar, lo que fuera, menos robar lo que sea. Algunos robaban también, poquitos. Si mirabas alrededor te dabas cuenta enseguida que los que robaban eran pocos, unos pocos. Pasaban, miraban en el barrito, nada, seguían camino. Costaba llegar al ranchito testigo de tanta miseria. Los potreros del otro lado rebalsaban de novillos gordos. Las tranqueras dormían abrazadas al candado. Poco quedaba del lado de la calle y en el puesto, menos. Es raro este sistema. Sacó la gente del campo y ahora te dice que nadie quiere ir al campo. Decía Pala, nacido y criado ahí. Mi viejo, dijo Pala, pasó 30 años en la estancia y salió con 4 ovejas flacas, 2 caballos matados del lomo y un falcón viejo. Bueno, a quien acabamos de escuchar, por si alguien se suma recién a la radio o a YouTube, estamos hablando con Pablo Solo Díaz, el invitado de este programa número 103. Bueno, Pablo, también no escribís solo en versos, hay algo de la narrativa, de la prosa. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a esto, porque en un momento arrancabas diciendo ensilló y se fue. Sabemos que tenés una relación muy cercana y particular con el viaje, con viajar, con la huella, con salir a crotear, podríamos decir también. Queríamos preguntarte eso, cómo vivís el viaje, cómo afecta en tu escritura, qué encontrás en el viaje, en torno a la escritura también. No sé, a mí me parece que tal vez hay 2 clases de seres humanos, nada más. Los nómades y los sedentarios. Bien. ¿No? El espíritu nómade es el que el capitalismo cercena. Porque cuando se hizo la campaña del desierto acá, a veces pensamos que las cosas que pasan acá, ¿no? Cuando uno se pone a leer un poco más y lee, te das cuenta que, o googlear, porque lo podés googlear también, te das cuenta que las mismas cosas que pasaron acá pasaban en otros lados. En el mismo momento que se hizo la campaña del desierto acá, se hizo la campaña de exterminar a todos los pueblos de a caballo nativos del oeste norteamericano. Para allá fue más fácil porque tenían más armas, aunque también habían traficado con armas con ellos, pero hay una película que lo explica bastante bien, que es la película Jerónimo. Incluso los sinónimos de los Catriel allá, que eran
quienes colaboraban con el Estado, con el Ejército, también después los mandaron a los pantanos de la Florida. Acá los mandaron a la isla Martín García. Exactamente lo mismo. Bueno, lo que se hizo ahí, y se hizo en África, y se hizo en Asia, y se hizo, es alambrar. O sea, no puede haber pueblos nómades porque por acá no podés pasar. Porque esta tierra es mía, ¿no es cierto? Y si es mía, vos no pasás, ¿no? Claro. Entonces, yo soy un nómade interno, no sé, tengo algo así adentro. Hay un cuento muy lindo, se lo podemos recomendar a Marcos, que ha venido de visita. Gracias, Marcos, por estar, que también es un nómade de espíritu, que se llama Capataz de Tropa. Es de Justo P. Sáenz. Ese cuento lo encontré yo en un libro cuando yo tenía 13, 14 años y se lo leí a mi viejo. El capataz de tropa era un hombre que tenía cierta formación, pero a él le gustaba andar. Era en 1940 cuando sucedió esto y el hombre lo había encontrado en Entre Ríos y andaba y le decía, yo tengo cepillo de diente y libro en el recado, siempre. Y a este Justo P. Sáenz le había llamado la atención. Y el hombre decía, a mí lo único que me sana es el camino. Mira. Y yo le dije a mi viejo, a mí también, yo lo único que me sana es el camino. Y me dijo, este hombre está enfermo, me dijo. Así que pensá lo que vas a hacer. Y bueno, mi vida fue una enfermedad del camino. Siempre fue así. Pero te fue sanando, siempre el camino. No. A veces no te sana. No me sana. O sea, el camino me sana, pero me vuelvo a enfermar en cuanto me quedo 2 días en casa. Claro, donde te podés sedentario cuando yo tenía 15 años me agarró un tío, yo estaba quebrado y mi familia estaban todos internados. Me mandaron al campo a que estuviera unos días, una temporada con un tío. Y mi tío, que era muy serio, muy seco y poco hablador, una buenísima persona, pero muy, muy poco hablador, encargado de un campo en Saladillo, un día, porque yo estaba quebrado con muleta y para darme un poquito de bola, me dijo, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? La pregunta pelotuda que hacemos todos los adultos, los chicos, cuando no sabemos qué decirle. Y yo le dije, que no sabía, nunca lo había pensado, le dije, lo que voy a hacer cuando sea grande es tener 2 caballos, y ensillar a la mañana, desensillar a mediodía, andar de un lado para el otro. Y trabajar no sé, para mí ese iba a ser mi trabajo. Lo voy a hacer. En algún momento de mi vida pensé que me había traicionado a eso, en un momento ahora, hace pocos años. Y de golpe se me hizo un clic y me di cuenta que no, que de alguna manera yo había sido fiel a eso. Aunque por eso dice ese cuento de Croto, paró y tuvo hijos, los crió, después siguió, ensilló y siguió. Claro. Sí, total. ¿Vos querés? Sí, no, yo te quería hacer una pregunta también en relación a un poco a la palabra poética ampliada, a las otras artes que también realizás. Digamos, sabemos que sos también titiritero, que también sos artista visual. ¿Cómo aparece de alguna manera todo este recorrido en esas otras artes, digamos? Yo creo que los lenguajes artísticos ya no conocen muchas fronteras, se saltan. Yo he hecho títeres, lo cual no me hace titiritero. Eso siempre lo digo cuando a veces me dicen que sos titiritero. No, yo tengo mucho respeto por los titiriteros. Y yo he hecho títeres, he usado los títeres. Me gustaba mucho hacerlos, y lo hice mucho en las escuelas rurales cuando trabajaba, pero yo hacía los títeres con los chicos, los objetos títeres. Sí. Después las maestras hacían las representaciones y eso. Alguna hice, pero después los usé yo para mi trabajo. Pero creo que uno tiene la libertad de buscar y de decir, en última instancia, las mismas cosas que digo con los títeres son las que digo con los versos, son las que digo con lo que escribo, son las que digo cuando improviso, más o menos, porque a uno lo que lo mueve es ese hambre que decía Darío Fo, tal vez, ¿no? Hambre ¿de qué? Tenés vos. Bueno, hambre. Generalmente todos tenemos 2 hambres fundamentales. Bueno, de comida primero, porque hay un dicho fabuloso, mi abuelo lo decía mucho, y es un dicho jodido y bueno a la vez, que dice, croto lleno busca pelea, ¿no? Entonces decían, no, los crotos no los deje dejar más de 2 días en el campo, porque el croto lleno busca pelea. O sea, que el croto tenga hambre, que se vaya, hoy le doy de comer, pero mañana se va, porque el croto lleno busca pelea. Bueno, por eso nos quieren tener con hambre ahora también, y por eso nos quieren tener con miedo,
ahora. Por eso desalojaron la plaza el otro día, a las 4 de la tarde. Yo estaba ahí, yo estaba a 50 metros de donde prendieron fuego el auto ese. Sí. Yo estaba ahí. Y fue alevoso cómo desalojaron la plaza para que a la noche no hubiera gente. Yo me encontré con mi hija y le digo, vamos a tener que irnos porque nos van a cagar a palos. Y de hecho, después lo metieron preso toda esta gente que estaba dando vueltas ahí. Pero bueno, eso no es casualidad. No es casualidad. Claro. Entonces, Croto lleno busca pelea. Bueno, llenémonos de alguna manera y busquemos pelea. Total. Sí. Gran consejo, Pablo. Bueno, tenemos que ir, yo no puedo creer lo rápido que se está pasando este programa, tenemos que ir como cerrando este bloque y charlar, podemos charlar en el último un poquito más, pero te queríamos invitar a si trajiste algo para cerrar este primer bloque, este bloque del medio, y después seguiremos charlando, Pablo. ¿Querés contarnos antes qué vas a leer o tocar? Voy a ver si la acomodo, porque esta guitarra le acabo de cambiar las cuerdas, si puedo. Está bastante bien. Acá yo voy a ir relatando esto que se está viendo ahí. Es buenísimo. Es un afinador. Es buenísimo, un afinador y le marca el centro de la guitarra y cuando está afinada, ¿no? Es la primera guitarra que suena en vivo en Gestos Erróneos, hay que decirlo también. La primera vez que viene alguien con una guitarra. Hoy es el esfuerzo técnico que está haciendo Gabriel. Sí. Y el compañero de Mi Mundo Redondo está muy feliz por ver a alguien tocar la guitarra en este programa, que siempre invitan bandas y eso. Así que, cuando temo. Ah, mira, ahí está, casi está, ¿Cómo es que dice recuérdenme cómo es que dice el ocio tiene mala prensa. Ahí está, el ocio tiene mala prensa. Bueno. ¿Vas a improvisar? No, voy a decir 3 décimas que escribí hace bastante, que hacen referencia a eso, al ocio tiene mala prensa. Bueno, y con eso nos vamos de este bloque entonces. El de vago es un concepto que inventó una monarquía para el que no le servía como esclavo o como adepto. Nunca adhería a ese concepto y como vago, soy vago. Cruzo las huellas, indago en sus secretos profundos. Orgullo de vagabundo a los reyes, no los trago. Suelo hacer un sacerdocio de mi camino andariego. Siempre parto, siempre llego. Dar versos es mi negocio. Los cosecho en ratos de ocio, los siembra el pueblo sencillo y le mezquino al caudillo que sabe enojarse. ¿Y cómo? Cuando no le doy el lomo para engordar su bolsillo. Soy payador vagabundo y eso no es un desprestigio, al contrario, mi litigio es con quien explota al mundo. Con mi trabajo fecundo, vago ansioso de distancia, voy perdiendo la ignorancia con lo que la gente sabe y de ese cofre la llave tiene por nombre vagancia. Gestos Erróneos, una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Y llegamos al último bloque de este capítulo número 103 de Gestos Erróneos, acá con el Dipa, con Pablo, el invitado del día de hoy. Vamos a ir muy rápido porque tenemos muchas cosas para decir. Vamos a ir directamente a los saludos. Vamos a los saludos. Vamos a mandarle un saludo especial a Ediciones del Chapalefú en el año de su aniversario número 28. Esta editorial tandilense se encuentra debidamente registrada desde 1996 en la Cámara Argentina del Libro. La novedad de esta semana tiene que ver con un ofertor realmente inigualable con la consigna "No está bueno comerte las comas". En este sentido nos dice Néstor que por la módica suma de 20.000 pesos en Ediciones del Chapalefú te revisan tu trabajo de hasta 100 páginas
como para que no te falten ni sobren comas y lograr así una puntuación adecuada y ágil. En el caso de que se requiera una revisión más precisa que incluya también sintaxis, por ejemplo, te pasaremos el presupuesto respectivo y te comunicas con Ediciones del Chapaleofú mandándole un mail a nestordipaola@gmail.com. Perfecto, le mandamos un gran saludo a Néstor. Un gran saludo. También le vamos a mandar un saludo a Dani y a Tati, que llevan adelante la librería La Bullanga, una librería compañera, una librería de editoriales independientes que se encuentra ahí en Colón 1479, que tiene muchas propuestas, un catálogo hermoso, muchas propuestas que llevan adelante junto con la Biblioteca Salceda. La Bullanga, si quieren saber todas las actividades que hace, los talleres que hay en la biblioteca, el catálogo y demás, pueden seguir a La Bullanga en sus redes sociales como labullanga.librería. Pero también hay que tener en cuenta que este programa tiene una palabra clave, que vos vas, la decís y te hacen un 10% de descuento en tu compra. Y la palabra clave de esta semana es... Croto. Bien, vas... Qué linda palabra. Sí, además, genial, entrás, lo mirás al Dani o a Tati a la cara y le decís croto. Y te hacen un 10% de descuento en tu compra. Me encanta. Bien, y vamos a seguir con los saludos rápidamente antes de irnos. Le vamos a mandar un saludo a Mateo, que nos escribe en el chat de YouTube y dice: ahora que los veo es más fácil conjugar cada voz con cada rostro. Claro, porque siempre había escuchado la... Yo soy Palito. Claro. Vamos a confundirlo un poco. Y después exige que para la próxima quiera una cámara de backstage que enfoque a la Aymar del sonido, Gaby César. Y Gaby se enoja porque elige un jugador de River. Y el Gaby es de Boca. Después... Y hace el gesto de Riquelme. Sí. Y después agrega además Mateo que admiración total para con Pablo. Cada cosa que dice es una enseñanza. Y le vamos a mandar un saludo también a María, que dice, María Di Paola, que dice: qué lindo verles, maravilloso Pablo, una clase magistral. Qué lindo, bueno, Wow. me encanta. ¿Sigo yo? Sí, dale, Sigo por yo. favor. Bueno, le voy a mandar un saludo a Miri, uruguaya, que justo la nombré en algún momento porque nos estaba escribiendo, que dice que escuchó en diferido un capítulo de Gustavo Yuste. No sabía que estaba editando La Primera Piedra y dice: su estilo me recuerda a Verónica Peñalosa, dice, y manda unos textos de Verónica Peñalosa. Néstor Di Paola nos dice: abrazo, cita rociano para el invitado. Mirá. Dice Néstor Di Paola de Santiago, y tenía alguno más y ya puede que lo haya perdido, ¿no? Sí, Hortensia. Hortensia dice: espectacular el programa de hoy, gracias chicos, abrazo Facundo. Beppo Gessi vivía en la calle Arenales al 400 y todas las mañanas se sentaba en la piedra de mi casa esperando que abriera una sucursal de panadería enfrente, Arenales al 300. A raíz de la palabra croto, aunque él se decía linche, dice. Mirá. Así que nos manda ese dato, que se sentaba en la piedra de su casa, me encanta. También vamos a recordar que en la semana, y de paso es casi una recomendación del programa que hicimos sobre César González, porque en la semana nos llegó un mensaje de Raúl César con su puntaje para este programa, diciendo un programa que se ha dedicado a Eduardo Rodríguez del Pino, que recuerde a Costec y Santillán, que se lean poemas villeros de González, que además se llama César, y eso siempre suma, se escucha a Dors y a Solari, es más que suficiente para estar entre los 3 mejores programas de la radiofonía local. Los otros 2 no los conozco, dice. Claro. Y el puntaje que nos pone, ya que era el programa de César González, fue 1.11.14. Solo para entendidos. Muy bien. Bien, eso. Muy bien. Y a Juancito le vamos a mandar un mensaje. A Juancito, que es otro que está ahí detrás de todo este gran proyecto, que la gastó con YouTube. La verdad que estuvo ahí. Hizo toda la parte técnica. Logró que salga en blanco y negro. Y está escuchando ahora en vivo, así que también le mandamos un gran abrazo. Bueno, vos, Pablo, tenés que mandar... Tengo saludos. Bien. Bueno, primero de Marcos, que también es un gran decimista, de Tandil. Después, desde Azul, mandó un saludo muy especial Juan Carlos Madío, que está subiendo las cosas nuestras en Spotify, así que las pueden buscar ahí. Guitarrista extraordinario con el que yo trabajo mucho. Y, como si para agrandarme un poquito, saludos desde Londres, Mirá. de 3 decimistas. Naila Beltrán, que estuvo acá. Sí, la conocimos. Naila es una cantora surera muy feminista, muy deconstructora del relato de la tradición y el gaucho, pero muy amante también de toda esa tradición. Araceli Argüello, que es una payadora muy joven, profesora de literatura, no tiene 30 años Araceli, están en Londres dando recitales y ahora se van a Toulouse. Y la otra es, que también estuvo acá en La Bullanga, Caro López. Sí, Las tres Caro nos escuchando. mandó una carta. Sí, a este eso, programa. Caro mandó una carta a Gestos Erróneos y la leímos, así que están en Londres. Le mandamos un gran abrazo. Están escuchando Claro. allá.
Bueno, nos vamos a ir. ¿Algún saludo más, Pablo? ¿Algo más que quieras decir? A mis hijos, sí, a mi mamá también, que seguramente escuchan buenas. Bien, perfecto. Y Le mandamos gracias a saludo a ustedes. Yaya entonces Sí, también. sí. Bueno, tenemos dos cosas para ofrecerte, Pablo. Para pedirte. Para pedir, vamos a pedir. Sí, lo primero es que quisiéramos una improvisación, si te podemos pedir. No sé cómo es el método, vos no tenés que Claro. decir, guianos, como si fuéramos tu público. Bueno, no sé, ¿ustedes quieren darme algún dato de cómo definen el programa o lo hago yo con lo que escuché un poquito? Voy a hacer una sola décima, así me dejo tiempo para decir algunas poquitas sobre los octosílabos, que eran las que iba a hacer en el Sí, principio, claro. pero las quiero cerrar. Cerramos con ¿Hago eso. una décima para el programa? Dale, ¿Eh? me gustaría que diga gestos erróneos, creo, eso tiene que Sí, decir en algún con que diga momento. gestos erróneos, Bueno. Ya estamos re felices. ya somos felices, sí, sí. Recién nos decía Mateo, quiere para el operador una cámara, por favor, para que lo vean como yo lo veo. Gestos erróneos, deseo dar un saludo y repito que a su talento lo admito y lo admite todo el mundo. Un aplauso para Facundo y otro aplauso para Palito. ¡Qué maravilla! Me qué vuelvo maravilla. loco, me vuelvo loco. Bueno, gracias, Gracias a Pablo. Mateo que me dio la punta. Le mandamos un saludo a Mateo que nos escucha desde Córdoba todos los miércoles. Mirá así lo que hay que genial. hacer para disimular que gestos erróneos no tiene rima. Ah, claro, no tiene rima gestos erróneos, no se puede rimar. No, puede rimarlo con borronio, pero no sé si... Claro, bien. Ya Gesto. sabemos que no vamos a estar mucho en una décima. Bueno, nos vamos a ir yendo. Sí, estuvieron en una décima, Sí, pero no rimando. Pero no rimando, es verdad. Bueno, nos vamos a ir yendo. Este programa fue llevado adelante por Facundo Di Paola. Darío Ledesma Parito es mi nombre. La operación técnica y selección musical Gaby. Y bueno, Pablo, este es el cierre. Si querés contarnos qué vas a leer y por qué, y después el cierre es tu lectura. Bueno, escribí unas décimas, estas son décimas, sí, tal cual, todas octosílabas y rimando consonantemente. La décima tiene la misma estructura siempre, búsquenla, la googlean o busquen esa charla TED de Drexler que es muy linda, muy linda. Pero es al octosílabo, es un homenaje al octosílabo. Y como es tiempo de este mes, es el mes de los payadores, el Claro. 23 es el Día del Payador, pero hay una serie de espectáculos y concentraciones y puesta de atención en los payadores, puesta en valor tal vez, y hay muy buenos payadores y muy buenas payadoras. En Chile hace muy poco se hizo un encuentro solamente de payadores, de payadoras, perdón, con 10 payadoras en el escenario. Octosílabos se llaman estas décimas, ¿las digo? Dale. El octosílabo en uno, presencia casi inconsciente. Octosilábicamente nos llega el verso oportuno. Irreemplazable. Ninguno puede decir lo que él dice. Nace abajo en las raíces, antigua, profunda y sabia. Trae un eco desde Arabia a todos nuestros países. Nos llega del sur de España, de la Andalucía gitana, en cada rincón que gana teje su tela de araña, estremece su lagaña, toda visión modifica, siglo a siglo multiplica y cuando muerto parece, renace, rejuvenece en los chicos y en las chicas. Él nos cuenta nuestra historia. Tiene 1000 puntos de vista. Vive en distintas aristas como en distintas memorias. Mapa de 1000 irrisorias andanzas y recorridos. Trae en sus brazos unidos a Fierro y Violeta Parra. Y acaricia las guitarras de bagualas y corridos. En milonga que al fogón polenta y tumba rezonga. Wenceslao cantó en milonga las penas del corazón. En Marta, improvisación donde con fuerza se posa Moliñas, Yáñez y Sosa, Nicomé de Santa Cruz, y nos dio esperanza y luz Víctor Jara o Citarrosa. Octosilábicamente cruza en el viento, en las redes, pues la oralidad sucede en las almas y en las mentes. Aunque el fogón ya sea ausente, otros fogones nos tocan, y el octosílabo evoca su nueva estirpe de rap, o en décimas de WhatsApp, que es el actual, boca a boca. Todo se improvisa, desde el bolero hasta el rock, desde Leda a Susy Shock la palabra viraliza. Es la renovada misa donde su múltiple Dios suma otro grano de arroz a la salsa de su guiso en el instante preciso que vos levantás tu voz.
es cuestionar el poder, es cantar desde las calles, es no olvidar los detalles de lo profundo del ser, es el hombre y la mujer y también lo no binario, percibirse necesario y hablar cuando es oportuno y saber que cada uno corresponde un escenario. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapalofú y Librería La Bullanga.